Señores diputados inscritos para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado señor Edwards. Gracias, presidente. Bueno, para empezar, presidente, yo lamento que los diputados oficialistas cuestionen no solamente nuestras posturas de política pública, sino que también nuestras intenciones. Y de que lo que decimos en realidad es una estrategia para defender a estos los poderosos de siempre, porque la verdad que discutir discutir y cuestionar las intenciones de quienes están al otro lado del pasillo me parece que no es la forma de tener una sociedad un poco más democrática y más tolerante. Pero ya que no nos quieren escuchar quizás a nosotros porque cuestionan las intenciones, yo quiero, presidente, comentarle a través suyo a los diputados oficialistas, respetuosamente, y también en particular al ministro Arenas, que la verdad es que yo no tengo recuerdo de alguna modificación legal o alguna política de un ministro de Hacienda que haya logrado que prácticamente todos los ministros de Hacienda de su propio gobierno estén en contra. Si uno abre un matutino del día de hoy, ve las opiniones del señor Foxley, del señor Velasco, del señor Aninat, del señor Vigi, del señor Larraín, del señor Marfán, del señor Vittorio Corvo, por supuesto que a favor el ministro Izaguirre, pero la verdad es que ha logrado que todos o prácticamente todos los ministros de Hacienda que la misma concertación eligió estén en contra de esta reforma tributaria. Y eso, si no nos quieren escuchar a nosotros, quizás escúchenlo a ellos. O escuchen a las pymes cuando están desesperadas tratando de que las derogaciones que se le están haciendo y los malos tratos que van a tener que recibir, la verdad es que los tiene muy preocupados. Entonces, si no nos quieren y cuestionan nuestras intenciones, sería importante que se escucharan ustedes mismos y escucharan a la sociedad civil que hay detrás. Presidente, yo también quiero hacer una reserva constitucional, en particular al mecanismo de renta atribuida. Esto está agravando básicamente una expectativa de renta y por lo tanto creo que vulnera el derecho a propiedad y también el derecho a asociación. Así que por favor quede en acta que hago esa reserva constitucional. Presidente, usted, el ministro de Hacienda, por su intermedio, está planteando subir los impuestos en general al 35% para la mayoría de las empresas de mayor tamaño. La verdad es que es difícil de entender que alguien diga o pueda asegurar de que cuando usted le aumenta un impuesto a las empresas, los precios de los productos que esas empresas están produciendo no van a subir. La verdad es que va a haber una pelea entre el consumidor y las empresas, quién paga el impuesto, y al final del día los consumidores pagarán una parte de ese impuesto y las empresas otra parte de ese impuesto. Y esa es la verdad de las cosas. Entonces la verdad que afirmar que los precios no subirán es absolutamente falso en la gran mayoría de los bienes, especialmente los bienes normales. Creo que eso es una reflexión inicial para que pongamos las cosas en su perspectiva. Esta, presidente, a pesar de que por su intermedio el ministro y la presidenta Bachelet han dicho que lo pagan los que tienen más, en parte es así, lo pagan los que tienen más. Pero también hay muchas partes de la reforma en que la paga la clase media. Y yo quiero decirle al ministro, por su intermedio, presidente, que si no quiere que se afecte a la clase media, por favor, retiremos todo lo que las afecta. En particular, por ejemplo, el IVA que se le va a cobrar a las casas de clase media. No solamente de 2.000 a 4.500 UF. Todos sabemos que por la forma que está planteado, las casas que se van a afectar vienen de mucho antes, de 1.100 UF, incluso menos. Por lo tanto, la clase media va a ser afectada en el pago cuando ellos quieran tener una casa propia. Y todos sabemos que eso es un sueño de todos los chilenos. Lo mismo con el impuesto timbre de estampillas. Decir que solamente las grandes empresas lo pagan es una ridiculez. Lo pagan 3 millones de contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas. Por lo tanto, afecta a la clase media. Esto también afecta a las pensiones y las afecta de forma bastante importante. Por lo tanto, creo, presidente, que hay que ver de qué manera se mejora la situación de la clase media en esta reforma tributaria. Cuando usted hace un impuesto a las emisiones de las generadoras de electricidad, no me venga a decir que eso no va a impactar en los precios de la energía en un país que tiene tantos problemas de energía. Podrá impactarlo más o menos, pero va a haber un impacto en las cuentas de la luz. Y todos sabemos que las cuentas de la luz es algo regresivo.
las familias chilenas más vulnerables pagan el 16% de su ingreso en la cuenta de la luz y las familias de más ingresos pagan el 0,1%. Por lo tanto, aumentar lo que se paga por la luz, evidentemente que es algo que es absolutamente regresivo. Algo parecido aparece con las pymes. Si el gobierno y los diputados oficialistas no quieren afectar a las pymes como lo dicen, bueno, no deroguen el artículo 14 bis y el 14 cuater, que son regímenes tributarios especiales para ellas, que les favorecen y que son uno de lo que están reclamando. No los deroguemos, hagamos ese cambio en la reforma tributaria. ¿Qué pasa con el FUT? ¿Qué es lo que es el FUT? Es el ahorro de las pequeñas empresas, que lo van, es su capital de trabajo. Si se elimina el FUT de las pequeñas empresas van a tener que pedir más recursos a los bancos. Nosotros todos sabemos acá en este Parlamento, presidente, y también lo sabe el ministro Arenas, que 1 de cada 3 pymes tiene acceso más o menos razonable a créditos de los bancos. Y hoy día, sin tener sus propios ahorros para poder invertir y crecer, van a tener que ir más a los bancos. Esto es el gran negocio de los bancos a costa de las pymes. Yo le quiero pedir, presidente, a través suyo al ministro, que si no quiere que se afecten las pymes, que saquemos esta parte de la reforma tributaria. Presidente, además creo que esta es una reforma que va a afectar seriamente la inversión y también el empleo. Cuando usted elimina la fuente de el 75%, como se nos mostró en la comisión, de recursos para invertir, y eso lo aminora, hay dos posibilidades: o se disminuye la inversión y con menos inversión, menos proyectos, menos empleos, o las empresas se endeudan más para mantener el nivel de inversión y por lo tanto va a haber un efecto en el empleo. Eso, digamos las cosas como son, y esta reforma, lamentablemente, de la forma en que está planteada, está afectando en este caso el ahorro. Presidente, otra cosa que me parece que es muy importante y que creo que esta reforma tributaria está poniendo la carreta delante de los bueyes. Una cosa es que nosotros le aprobemos una reforma en tributos para financiar un proyecto específico, y otra cosa es que se nos pida que le demos un cheque en blanco de 8.200 millones de dólares para proyectos que no conocemos. Lo que corresponde, presidente, por su intermedio, al ministro de Hacienda, es que por favor nos entreguen qué proyectos de educación, qué proyectos de salud, qué proyectos de lo que sea se quieren financiar, pero no nos pidan a un Congreso que le aprobemos un cheque en blanco por 8.200 millones de dólares. Eso es algo que realmente es una falta incluso de seriedad para con este Parlamento. Presidente, quiero mostrarle un pequeño gráfico al ministro de Hacienda por su intermedio. Este es el gráfico en la gran mayoría de los países del mundo en que se está la carga tributaria y el crecimiento económico. El mejor ajuste es a la baja. Cuando usted sube los impuestos en el mundo, lo que pasa en general es que baja el crecimiento. Esas son cosas que pasan y tenemos que nosotros aceptarlas. Segundo, presidente, creo que la falta de diálogo que ha tenido esta reforma es francamente de antología. Fíjese, presidente, que dentro de la comisión, y hoy día o mañana cuando votemos en particular, el artículo 1 tiene 57 numerales y no se nos permite votar ni en la comisión ni acá separadamente. Estamos hablando cambio de base percibida por atribuida, derogación del 14 bis, 14 cuater, cambio del FUT, el RUA, ampliación del 14 ter, algunas facultades de servicio de impuestos internos, cambio en los regímenes tributarios de ganancia de capital, venta de propiedades y los impuestos, gastos rechazados, depreciación instantánea, limitación a renta presunta, doble tributación internacional, rebaja del global complementario, derogación del 57 bis, incorporación del 54 bis, retención del 10% de las empresas. Todo eso en un solo artículo, una sola votación. ¿Qué pretenden? No se puede llevar un diálogo, presidente, si es que nos hacen votar de esa manera el día de mañana, y así se hizo en la Comisión de Hacienda. Por último, presidente, creo que la afectación de esta reforma tributaria, la falta de diálogo y el entendimiento de la ciudadanía en Chile de que esto le afecta fuertemente a la clase media, que le afecta fuertemente a las pymes, ha hecho que la aprobación de la reforma tributaria haya ido bajando. Y esto es lo que explican los videos que están haciendo en el gobierno. Esto es lo que explican las salidas a terreno tratando de explicar lo inexplicable.
¿Cómo no le va a subir el precio de la casa a la clase media cuando le cobramos un impuesto que antes no existía? Presidente, esta es una mala reforma. Y si el gobierno quiere que no sigamos discutiendo de la afectación a la clase media y a las pymes, retire lo que le afecta a la clase media y a las pymes y lo que le afecta al ahorro para que nuestro país pueda seguir creciendo y podamos seguir recaudando lo que necesitamos para que Chile crezca, tengamos empleo y tengamos toda una mejor calidad de vida. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la